Hey, Nicole, where you at? Hey Lee, I'm here in the mountain looking some coast. Okay, we'll wait you at the top. Okay, I go quickly. Si no fuera por Panda Guide, ¿cuándo sabría que este lugar existe? ¿Cuándo sabría que acá les gustan las cerezas, que tienen... ¿Cómo sabría también que las cerezas se pueden plantar en la montaña? Wenchuan está en mi corazón, tiene una parte aquí guardada, salió el sol aquí está todo iluminado y bueno, yo me atreví a venir a China por mi cuenta. Y estando acá se han dado muy lindas oportunidades como conocerlos a ustedes con Panda Guide. Mis seguidores están felices. Es como que estuviéramos viajando todos juntos. En Xiaohongshu, en Red Note, escribo a qué lugares puedo ir en Beijing y siempre es lo mismo. Pero acá son lugares que por más que hubiera buscado en el computador, no hubiera encontrado. Pero volver con Panda Guide, yo sé que vamos a volver. China Travel ha estado en llamas últimamente. Contacté a Panda Guide. Ahora nos iremos a un lugar más alejado de la ciudad, a un santuario de la naturaleza, a la ciudad de Wenchuan. Encontré este guía en Instagram y sabe mucho de China y Sichuan. Mucha gente de distintos países viene solo para hacer un tour con él. Dicen que te lleva por rutas poco conocidas, imposibles de encontrar para los turistas comunes. Bueno, mis guachines, ya está en la habitación. Este es el nombre en chino. Y veámosla. Oh, está muy linda. Y ahora voy a probar todo esto, que está todo muy rico, la comida de Sichuan. Desde el hotel hay un camino junto al río, ideal para un paseo tipo City Walk después de cenar. Recorrerlo completo toma unos 20 minutos. Con muchas ganas de lo que vamos a descubrir mañana. Buen día, mis guachines, y ahora estamos empezando el segundo día. Vamos al museo en este auto, pero si no, no se preocupen, ya que Panda Guide les va a ayudar a organizar todo esto. Ideal para conocer más sobre la cultura local. Lo que me llama la atención que vi en el museo me está cambiando muchas perspectivas para entender mejor la historia de este lugar. ¡Ni hao! Mis guachines, China Travel vale realmente la pena. Y estamos en la copa de un cerezo, recolectando las cerezas más ricas de Sichuan y de toda China. Estas cerezas son las más altas de China. Están ubicadas a unos 2000 metros sobre el nivel del mar. Cerezas de Chile con las de Sichuan son cultivadas en terrenos muy distintos. Mientras que las de Sichuan se hacen aquí en la montaña por terrazas, en Chile se hacen las planicies. Hace mucho tiempo que no hago un reel de las cerezas, pero yo soy como el influencer de las cerezas y todo. Los quiero mucho, mis guachines, y nos vemos en el siguiente lugar. Dito, dale, ya yo. Chile. Te recomiendo reservar una tarde para pasear por el pueblo y disfrutar del viento de montaña. Se siente increíble. Hay un restaurante en el mejor mirador del cañón del río Mingyang, aunque es un poco caro. Y así es como nos divertimos para finalizar el día, mis guachines, con una presentación musical. Ni hao, mis guachines, y llegamos al Shenshuping, que es la reserva de los pandas. Y aquí estoy con el ticket. Mis guachines, y ya he visto algunos pandas, ya hemos visto 3 pandas bebés. Y qué lindo, qué experiencia más linda. Los pandas son muy tiernos. Les recomiendo venir a ver a los pandas aquí, porque tiene muchos pandas y poca gente. También es un lugar abierto con mucha naturaleza. Además, la vibra que tiene acá es muy cool, es muy relajante. Y por último, pero no menos importante,
Las fotos más populares de panda en el internet se han tomado aquí. En el camino de regreso de Shenzhuping al centro del condado pasarás por el altar de Dayu. Te recomiendo bajar del coche y echar un vistazo. ¿Y quién fue él? Él fue el creador de la primera dinastía en la historia de China, la dinastía de los Xia. Hoy vamos a escalar la montaña. What's the name of the mountain? Y antes de preparar el hiking tienes que preparar estas cosas. Lo más importante es traer comida, porque acá no hay ni tiendas ni vendedores. Así que les recomiendo un día antes ir a los supermercados del centro de Wenchuan a comprar comida. ¡Vamos por esta travesía de hoy! Voy a morir de hambre porque se me está cansando mucho el brazo. Y tengo un amigo. ¡Ey! ¡Lai, lai, lai! Y ya queda 1 hora 20 minutos para llegar a la cumbre de la montaña Argo. Y esta ruta de hiking de la montaña es muy indie. Muy poca gente la conoce, pero tiene muchos paisajes. Tiene bosque, tiene planicies, tiene campo, tiene montañas con nieve y tiene lagos. Y vamos a llegar a aproximadamente 4.200 metros sobre el nivel del mar. Valió totalmente la pena, fueron rutas poco conocidas. Ojalá mi experiencia en China te sirva si estás pensando venir a Sichuan. El itinerario de 4 días está al final del video. Gracias otra vez a mi guía de confianza. Curioso por China, viajar, invertir o estudiar, busca Panda Guide en todas las redes y descubre China con guías pensadas para extranjeros. 我送阿叔茶去佛眼麼？下邊直接給我4個字算大展宏圖，大事情。